is being recorded. Ya. Bueno, entonces vamos a comenzar. Denme un segundo, por favor. Vamos a compartir pantalla. Ya. Bueno, entonces vamos a empezar lo que es la parte de fármacos en cirugía bucal. ¿Ya? Entonces, en los tratamientos de cirugía, ¿ya?, dentales, hay que controlar dos aspectos muy importantes, lo que es el control del dolor y lo que es el control de las infecciones. ¿Ya? Entonces, la primera parte vamos a ver, ya hemos visto nosotros la clasificación del dolor cuando hemos visto los analgésicos puros y los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Ya? Entonces, ahí hemos clasificado el dolor. ¿Ya? El dolor se clasifica según la intensidad, una de las clasificaciones. Entonces, nosotros vemos que existe dolor dental leve. ¿En qué situaciones? Cuando hay un raspado y alisado radicular, ¿ya? Cuando hacemos una restauración en operatorio, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí vemos nosotros que se va a presentar un leve dolor, ¿ya? Entonces, cuando el dolor es leve, ya vamos a iniciar nosotros el tratamiento con 200 o 400 miligramos de ibuprofeno, ¿ya? Cada 4 a 6 horas para el dolor dental, cuando no hay ninguna contraindicación que el paciente pueda tomar este tipo de medicamentos, ¿no? O sea, que el paciente no tenga úlceras, no tenga hemorragia gástrica, que no esté con tratamiento con anticoagulantes, o que sea sensible al ácido acetilsalicílico, la aspirina, por ejemplo, o que tenga asma, ¿ya? Esto de la sensibilidad, por ejemplo, nos dice que no sea alérgico, ¿ya? Porque si es alérgico al ácido acetilsalicílico, es posible que tenga también alergia a cualquier tipo de medicamentos de esta familia, de los antiinflamatorios no esteroideos, pues el ibuprofeno, el ketorolaco, el diclofenaco, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Si nosotros utilizamos más dosis, la dosis máxima de ibuprofeno es de 800 miligramos por dosis o 2.400 miligramos por día, o sea que se tiene que tomar 3 veces al día. En pacientes hipertensos, y esto es común, especialmente en pacientes que viven a mucha altura, como por ejemplo el alto, se puede dar, ¿no? Se puede hacer tratamiento con ibuprofeno, pero lo máximo que se tiene que hacer es por 5 días, ¿ya? El ibuprofeno, si está contraindicado, ¿ya? En cualquiera de estos casos, hemos dicho, se recomienda dar paracetamol, que no pertenece a la familia de los ARNs, ¿no? Puede utilizar 650 a 1000 miligramos de paracetamol, que es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Si no se obtiene suficiente alivio con 200 o 400 miligramos de ibuprofeno, puede prescribirse una dosis más elevada. Podemos empezar con 600 miligramos el primer día y después podemos reducir a 400 miligramos. ¿Por qué se hace eso? Para que el paciente no se vuelva tolerante a dosis más altas. Siempre hay que empezar con dosis bajas, ¿ya? También podemos dar naproxeno sódico, ¿ya? En dosis de 220 miligramos, y esto hay que tomar 2 tabletas cada 8 horas, o sea, 440 miligramos cada 8 horas. Vamos a irnos ahora en los casos de que el dolor sea moderado, ¿ya? O sea, es un poquito más fuerte el dolor. ¿Ya? ¿En qué casos vamos a ver? En cirugías periodontales, cuando se hace procedimientos periodontales, o en tratamientos de endodoncia, cuando el paciente viene de sesionación y presenta dolor. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el tratamiento?
Hemos puesto un poco de énfasis en la primera diapositiva porque en base a esa vamos a dar los parámetros en el dolor de leve, moderado y severo, ¿no? Para el dolor tan moderado, también vamos a utilizar ibuprofeno, pero ya no vamos a utilizar ibuprofeno de 200 miligramos, vamos a utilizar de 400 como mínimo a 600 miligramos. Durante el primer día, si no hay contraindicaciones que ya habíamos dicho, ¿no? Si el paciente no tiene ninguna patología a nivel del estómago, ¿ya? La dosis igual sigue siendo la dosis máxima de 800 miligramos por toma, 2.400 por día, ¿ya? Si el paciente es hipertenso, igual hay que dar un límite de 5 días como tratamiento. Si el ibuprofeno está indicado, igual podemos dar 600 miligramos a 1000 miligramos de paracetamol, pero en este caso, como el dolor ya es un poquito más fuerte, tenemos que combinar con un narcótico, como puede ser la codeína de 60 miligramos o hidrocodona de 10 miligramos o 37.5 miligramos de tramadol, que eso ya viene en el mercado mezclado con 325 miligramos de paracetamol. Ya en el mercado de farmacia van a encontrar estas presentaciones. ¿Ya? Si el alivio del dolor es insuficiente, con el ibuprofeno se quiere combinar un narcótico con un narcótico. Las opciones que vamos a encontrar en el mercado son 400 miligramos de ibuprofeno, tomado 2 horas antes de la cirugía, hay que darle 2 horas antes, ¿no? Después podemos añadir 30 miligramos de codeína más 300 miligramos de paracetamol, o que se pueden tomar 2 tabletas cada 4 a 6 horas para el dolor dental, ¿no? Esto puede equivaler a tomar 10 miligramos de hidrocodona más 600 miligramos de paracetamol o 7.5 miligramos de hidrocodona más 200 miligramos de ibuprofeno. Si los AINES están contraindicados en cualquier paciente, el paciente no puede tomar AINES, solamente hay que darle un AINE. O sea, solamente hay que darle el narcótico, ¿ya? Ya no una combinación con un AINE. Si el dolor persiste, o sea, si el dolor es más fuerte todavía, ¿cuál es el mejor analgésico para el dolor dental intenso? ¿No? Las extracciones de tercer molar, por ejemplo, impactado, son un claro ejemplo de dolor intenso, ¿no? En cirugías periodontales amplias, ¿ya? Y también las pulpitis duelen, pero en las pulpitis es otro procedimiento el que hay que hacer, ¿no? Para iniciar, normalmente, ya utilizamos ibuprofeno de 400 o 600 miligramos. Después hay que añadir 10 miligramos de hidrocodona más 600 miligramos de paracetamol. Esto ya viene en la preparación. 7.5 miligramos de hidrocodona más 200 miligramos de ibuprofeno o 10 miligramos de oxicodona más 600 miligramos de paracetamol. Cuando combinas hidrocodona de 7.5 miligramos y 200 miligramos de ibuprofeno es insuficiente para calmar el dolor, inclusive el dolor de modo intenso, porque 200 miligramos es una dosis muy baja, ¿ya? Entonces hay que sumar la dosis del ibuprofeno o 1000 miligramos de paracetamol, ¿no? Nos preguntan siempre esto, ¿los opioides son seguros? Los opioides no son seguros porque son narcóticos derivados de la morfina y el opio o de la cocaína. Entonces siempre van a producir tolerancia y dependencia. Entonces nos dicen, ¿qué opioide o qué narcótico nos recomienda? Ninguno, ¿ya? Pero en este caso que sí o sí necesitamos, entonces vamos a ver, en vez de la codeína e hidrocodona, la oxicodona es el narcótico que menos efectos adversos tiene, ¿ya? Pero hay que controlar también el intervalo de prescripción, o sea, no hay que dar muy seguido. Eso en relación al control del dolor, ¿ya? Ahora vamos a ir al control de las infecciones. Para las infecciones, normalmente lo que se hace en cirugía es hacer una profilaxis antibiótica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que recetar el antibiótico antes del procedimiento. ¿Cuántas horas antes? Normalmente
como anécdota les voy a contar, se prescribía un día o 2 días antes. El paciente ya tenía que tomar lo que nos decían nuestros profesores, ¿no? Pero la forma correcta es, dice, en 1992 ya sale esto, ¿ya? Que no es tampoco muy nuevo, ¿no? Dice, la dosis profiláctica o la profilaxis antibiótica se debe realizar 1 o 2 horas antes de la intervención. 1 hora cuando el paciente no lleva ninguna patología y 2 horas antes cuando el paciente sí tiene alguna patología, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nos dice eso Peterson en 1990, ¿no? Inclusive, ¿no? No se debe administrar días previos o varios días antes de la intervención, ¿ya? ¿Cuál es la dosis profiláctica que se receta? ¿Ya? La dosis profiláctica habitual del antibiótico es, normalmente la teoría nos dice que es el doble de la dosis habitual. Por ejemplo, si nosotros recetamos amoxicilina de 500 miligramos, la dosis profiláctica debería ser 1000 miligramos o 1 gramo, el doble. Pero también nos dice que la Asociación Americana de Salud, ya, nos dice que contra la bacteremia podemos inclusive utilizar 2 gramos, ¿ya? 1 hora antes de la intervención dental. ¿Cuándo se requieren antibióticos profilácticos? En las extracciones de tercer molar, ¿no? Se ha revisado la teoría, la literatura, se han revisado artículos y en ninguno de ellos la Asociación Americana de Cirugía Oral y Maxilofacial ha encontrado, dice, que se utilizan antibióticos después de las extracciones, ni siquiera como profilácticos, ¿no? O después de las extracciones, ¿no? Porque ellos cumplen al pie de la letra todas las indicaciones en cuanto a asepsia y antisepsia, ¿no? Entonces, solamente dicen en algunos artículos que se deben utilizar antibióticos en cirugías con impactaciones profundas del tercer molar, donde ya se va a manipular mucho el hueso. ¿Cuáles son los fundamentos para prescribir? O sea, ¿cuándo yo puedo prescribir antibióticos? ¿Ya? Cuando hay las extracciones de tercer molar que me van a durar mucho tiempo, más de 1 hora, 2 horas o 3 horas, donde ya hay manipulación mucha de hueso, del mismo diente y de la encía. Entonces yo sí o sí voy a hacer una estetomía, odontosección y también va a haber mucho manipulado del tejido blando. Entonces en esos casos sí o sí yo tengo que recetar antibióticos después de la cirugía, inclusive antes de la cirugía, como profilaxis. Cuando yo me doy cuenta de que ha habido o hay una infección, ¿ya? Los signos son muy característicos, ¿no? El paciente va a venir con dolor, va a haber un poco de tumefacción, se va a hinchar la cara, va a haber calor, el paciente va a sentir calor en la región que hemos intervenido y nosotros le vamos a decir al paciente que abra la boca y lo primero que vamos a encontrar es pus, tejido purulento, ya, secreción purulenta, ya puede haber mal olor, ya, y dolor. ¿Ya? Entonces nosotros ya nos hemos dado cuenta que ha habido una infección, entonces tenemos que limpiar eso y seguir con el tratamiento con antibióticos. ¿Ya? Cuando nosotros vemos eso, a las 48 horas o 72 horas después de la cirugía se va a manifestar estos signos y síntomas. ¿Ya? Hay que diferenciar la infección dentro de la cavidad bucal con las infecciones que se realizan después de las exodoncias, ¿no? La famosa alveolitis, por ejemplo, es una infección que se va a producir en el alveolo y tenemos de 2 tipos, la alveolitis húmeda y la alveolitis seca. En cualquiera de estas, el procedimiento siempre va a ser el curetaje, ¿no? Después de anestesiar, ya se hace el curetaje, se hace el lavado con suero, se puede colocar un medicamento dentro del alveolo si es que es necesario y después recetar antibióticos para que este alveolo sane. ¿Ya? ¿Es una infección del alveolo seco? En algunos casos no. En algunos casos simplemente es una alteración de la coagulación. Ya el paciente no tiene buena coagulación, entonces no se hace un buen coágulo y justamente por eso empieza a deformarse, a alterarse el coágulo y
no se llega a cerrar el alveolo, ¿ya? En los abscesos endodónticos, cuando nosotros vemos los abscesos a nivel del periápice, lo único que nosotros vamos a hacer es abrir la cámara pulpar para que el proceso salga por la hendidura, ¿ya? ¿Por qué? Porque el proceso ha sido formado por una caries y es debido a que todo el componente eh, pulpar, los conductos y de la cámara pulpar se ha infectado y todo este proceso va a ir a nivel del periápice. Entonces, lo que vamos a hacer es nosotros abrir la cavidad, limpiar este conducto, ya, lavarlo bien, desinfectarlo y que este proceso vaya saliendo por esta abertura. Y ahí listo, simplemente queda en eso, ¿no? Cuando necesitamos antibióticos, generalmente algunas personas nos dicen, yo por si acaso soy resistente a la penicilina. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo ya ha tomado una cierta resistencia y que no va a hacer ningún efecto, ¿ya? ¿Hay bacterias resistentes? Sí, lastimosamente por los factores de mala dosificación, por el tiempo de administración de los fármacos, ¿ya? Los pacientes se vuelven resistentes a la penicilina, ¿no? Y el único dato para determinar si es resistente o no a algunos antibióticos es hacer un cultivo y una prueba de laboratorio y ahí nos van a decir si somos resistentes o no a qué tipo de antibióticos y a qué tipo de microorganismos. El tiempo de prescripción de los antibióticos normalmente en condiciones de un paciente normal es de 5 a 7 días, ¿ya? Entonces, eso es lo normal, pero inclusive hay alguna literatura que nos dice hasta 10 días cuando los procesos son más avanzados, más complicados, ¿no? ¿La gravedad del absceso influye sobre la dosis del antibiótico? Sí. Mientras más extensa sea la infección, mayor tiene que ser la dosis del antibiótico, ¿ya? Y la concentración también. ¿Qué indicaciones son importantes para el paciente que recibe penicilina o cualquier otro antibiótico? La penicilina se tiene que tomar con un vaso lleno de agua, una hora antes o 2 horas después de las comidas, ¿ya? No hay que tomar los antibióticos junto con las comidas porque no les damos tiempo de que se absorba en el intestino, ¿ya? La amoxicilina no es el fármaco de elección para una infección odontógena, en algunos casos dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una actividad ligeramente menor frente a los cocos gram positivos y esos generalmente están presentes en las infecciones de boca, ¿ya? Pero también se receta mucho, se le usa mucho porque tiene una eficacia contra los cocos y bacilos gram negativos, ¿no? Entonces, por eso es que se utiliza la amoxicilina. Las cefalosporinas, que son otros antibióticos que hay de primera, segunda y tercera generación, que están muy de moda ahora, si vale el término, no se utilizan mucho en tratamientos odontogénicos o en patologías bucales porque estas son más específicas para tratamientos de infecciones respiratorias. Ya por ejemplo, se está utilizando en el COVID, ¿no? La cefotaxima, la ceftriaxona, ¿ya? Entonces, estos no son muy eficaces para infecciones odontógenas. ¿Ya? En los abscesos periodontales, ya lo que hay que realizar en principio, si vemos es un absceso, es el drenaje, ¿no? Hay que drenar rápidamente y después, normalmente, hay que hacer el raspado y alisado radicular. Nunca en tratamientos periodontales, ¿ya? Se debe realizar una monoterapia. O sea, ¿qué quiere decir? O utilizar solamente medicamentos o solamente la parte clínica, ¿no? O sea, hay que realizar ambos al mismo tiempo, ¿ya? Yo realizo el raspado y alisado radicular cuando son los que están produciendo, por ejemplo, un absceso, y al mismo tiempo yo voy a utilizar medicamentos para combatir sistémicamente esta infección, ¿ya? Para terminar, ya, Dios quiera que no se topen con esto, pero si es que en algún caso se topasen con uno de estos casos, que es la angina del Ludwig, tienen que tener mucho cuidado ustedes, ¿ya? La angina del Ludwig es una infección que se presenta en la cavidad bucal en cualquier región y que puede ir migrando por gravedad al piso de boca, ¿ya? Y en este caso, en el piso de boca se vuelve más intenso y más va agrandándose, ¿ya? El paciente
tiene un peligro de fallecer, pero no en algunos casos por la sepsis sistémica, o sea, por la infección, sino porque como es tan grande este proceso, va a afectar las vías respiratorias. El paciente no va a poder respirar, inclusive pues, puede morir por un paro cardiorrespiratorio. Si en provincia ustedes se topan con uno de estos pacientes, lo primero que hay que es derivar al hospital más cercano, donde hay internación para que se pueda tratar, ¿ya? Pero ustedes no lo van a dejar ir así nomás, tienen que dar una cobertura antibiótica. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Penicilina sodio intravenoso cada 4 a 6 horas, más gentamicina 800 gramos cada 8 horas. Gram positivos, gram negativos está aquí, ¿no? De 8 a 12 horas. Y metronidazol 500 miligramos en 100 ml venoso cada 12 horas, ¿ya? El metronidazol es para los anaerobios. Eso se prepara en un suero, se coloca el suero y podemos despachar al paciente en la ambulancia al hospital más cercano y ya tiene una cobertura antibiótica y ahí puede ser tratado como corresponde la angina de Ludus, ¿ya? Y para terminar, vamos a ver el tratamiento del shock anafiláctico, ¿no? Cuando el paciente tiene anafilaxis, sinónimo de alergia, ¿no? Puede presentarse como una dermatitis en toda la piel, ataques de asma que tenga dificultad de respiración y una reacción anafiláctica que el paciente pueda perder el conocimiento. El primer paso, cuando el paciente presenta alergia, es un antihistamínico, la clorfenidramina de 10 miligramos, la difenidramina, una ampolla de 20 miligramos, ¿ya? Directamente la administra. Y cuando el paciente ya está en un shock anafiláctico, nosotros siempre tenemos que tener la ayuda de un médico para que coloque adrenalina en una ampolla de 1 miligramo disuelta en 1 ml de agua y administrar 0.3 a 0.5 ml, no, la mitad o un poquito menos de la mitad de esa dosis para que nosotros podamos tratar a este paciente que tiene un ataque, un shock anafiláctico, ¿ya? Listo, jóvenes, estas son las pautas, algunas pautas que se deberían utilizar en algunos tratamientos, especialmente de cirugía, ¿ya? Entonces, bueno, creo que son muy pocos. Esta clase igual va a ser grabada, ¿ya? Y vamos a tener la grabación de la clase igual en el Classroom, ¿ya? Entonces, bueno, gracias por la participación, ¿ya? Y nos estamos viendo el siguiente martes para el segundo tema del tercer parcial, ¿ya? Muchas gracias por su participación y hasta el jueves ya tienen grabación del tema en el Classroom de la materia. Muchas gracias, jóvenes, y ha sido un gusto.